Bien, en este análisis vamos a trazar una especie de mapa conceptual, uno que explora esa relación tan compleja entre el lenguaje, las palabras que usamos y la estructura misma de nuestro mundo social. Vamos a ver cómo cada conversación, por simple que parezca, va moldeando la realidad en la que vivimos. Para empezar, veremos cómo la conversación estructura nuestra experiencia. Después, vamos a diferenciar bien entre palabra y lenguaje para poder entender una idea clave, que hablar es actuar. Luego, exploraremos cómo se moldean los vínculos sociales, le daremos un vistazo al tema desde distintas disciplinas y cerraremos con una idea muy potente, el poder que tiene la conversación para, literalmente, producir nuestro mundo. Bueno, estudiar la conversación es mucho más que analizar el simple acto de hablar. Es, en realidad, una puerta de entrada para comprender la estructura misma de la experiencia humana. Y este es un tema que, la verdad, se ha explorado desde la filosofía antigua hasta las teorías más contemporáneas. Aquí llegamos a un punto clave, una distinción que estableció Saussure y que es fundamental. Se trata de la diferencia entre la palabra, que él llamó parole, y el lenguaje, la langue. La parole es el acto de habla individual, lo que decimos aquí y ahora. En cambio, la langue es todo el sistema abstracto, las reglas y los signos que permiten que esa palabra que decimos se entienda. Ahora bien, Wittgenstein llevó esta idea un paso más allá. Él sostuvo que el significado de una palabra no está en la palabra misma, como si fuera una etiqueta, sino que emerge de cómo la usamos, de su uso dentro de un juego de lenguaje, o sea, en el contexto de un conjunto de prácticas sociales que compartimos. Y esto nos lleva directamente a un concepto central, la performatividad del lenguaje. La idea es, en el fondo, muy simple, pero increíblemente profunda. Cuando hablamos, no solo estamos describiendo el mundo, estamos, de hecho, haciendo cosas en él. El filósofo J.L. Austin lo resumió perfectamente con esta frase. Su tesis es que hablar es una forma de actuar, es una manera de intervenir directamente en la realidad. Pensemos, por ejemplo, en una frase tan común como «tenemos que hablar». Esa frase no solo está transmitiendo información, no, realiza toda una serie de acciones. Abre un espacio nuevo, redefine la relación, cambia cómo se va a interpretar todo lo que sigue, remodela por completo la situación social. Entonces, si aceptamos que hablar es actuar, el siguiente paso lógico es entender cómo estas acciones van moldeando nuestros vínculos. Las conversaciones no son, para nada, vehículos neutrales de información. Son las herramientas con las que construimos y damos forma día a día a nuestra realidad social. Aquí el punto crucial es que las conversaciones cumplen una doble función. Por un lado, modelan la estructura base de nuestras relaciones, como diría Goffman, establecen su marco general. Y por otro lado, las modulan sin parar, ajustando el tono, la intensidad, las dinámicas de poder que hay en ellas. Muy bien, pasemos ahora a ver cómo esta idea se ha construido desde distintos campos académicos. Cada uno, la verdad, ofrece una lente única para entender el poder que tiene la conversación. Empecemos por la sociología. Desde esta perspectiva, la conversación es vista como el verdadero motor que impulsa y, sobre todo, que mantiene el orden social. Pensemos en autores como Durkheim o Habermas. Ellos nos muestran cómo la conversación crea y valida el tejido mismo de la sociedad, desde la cohesión de un grupo hasta la legitimidad que le damos a nuestras normas. Ahora, desde la lingüística, el foco se pone en otro lado. Se centra en cómo se produce el significado en el acto mismo de la interacción, justo en ese momento en que las palabras se encuentran. Aquí el interés está en la conversación, como ese momento concreto en el que las reglas abstractas del lenguaje cobran vida y donde además se negocian constantemente, muchas veces a través de lo que no se dice de forma explícita. La fenomenología, por su parte, nos va a dar una perspectiva un poco más existencial. Explora la conversación como una forma compartida que tenemos de habitar y de constituir un mundo vivido. Y esto es brillante porque ilustra la conversación como una experiencia corporal, compartida, que le da forma a nuestra propia percepción de la realidad. O sea, no es solo un intercambio de ideas, es un verdadero entrelazamiento de existencias. Mientras tanto, la tradición hermenéutica entiende la conversación como un proceso dinámico de interpretación y, algo muy importante, de transformación. Desde esta óptica, la conversación es un evento que tiene el poder de transformarnos, de fusionar nuestra comprensión con la de alguien más, y así crear un significado completamente nuevo, que antes simplemente no existía. Y finalmente, la psicología.
Esta nos muestra la conversación como la herramienta principal con la que construimos y sostenemos nuestras identidades, tanto las personales como las sociales. En pocas palabras y en términos psicológicos, conversar es intervenir de forma activa en esa narración, en esa historia que define quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. Después de este recorrido por varias disciplinas, podemos llegar a una conclusión que unifica todo y que es la verdad muy profunda. Una conclusión sobre la verdadera naturaleza de la conversación. Las conversaciones no son simplemente una herramienta que usamos, son algo más, son un modo de existencia. Son ese proceso fundamental a través del cual vamos constituyendo nuestra identidad, nuestra percepción y las instituciones sociales que nos rodean. Si reunimos todas estas perspectivas, la tesis central se vuelve clarísima. Las conversaciones no se limitan a describir un mundo que ya existe, sino que lo producen. Y este es el punto clave que hay que llevarse. El mundo que habitamos, con todas sus realidades, sus vínculos y sus significados, está siendo continuamente creado a través del simple y a la vez complejo acto de conversar. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental que va mucho más allá de este análisis. Si cada conversación que tenemos es un acto de creación de la realidad, entonces, ¿qué mundo estamos creando aquí y ahora con nuestras palabras?